Buenas noches, respetados compañeros de la especialización Gerencia y Administración Tributaria 3 y buenas noches para el respetado docente César Beltrán. En esta ocasión vengo a exponerles mi ensayo, el cual, como podemos ver aquí inicialmente, se trata del sistema sancionatorio. El sistema sancionatorio es regularizado bajo normas y decretos que establece el Estado por medio de el Congreso de la República de Colombia, y voy a focalizar ese sistema sancionatorio, lo voy a llevar a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Más exactamente, el Estado, cómo ha cambiado el sistema sancionatorio de los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios que ha tenido el sistema sancionatorio sobre el impuesto de renta y complementario a través de los últimos 7 años? Eh, Se toma como ejemplo los últimos 7 años porque se va a hablar de las últimas 3 reformas tributarias. Mi objetivo general es identificar los cambios del sistema sancionatorio a través de las últimas 3 reformas tributarias, como se los venía diciendo anteriormente. Mis objetivos específicos son analizar los conceptos del sistema sancionatorio y del impuesto de renta y complementario, reconocer las inclusiones y exclusiones sancionatorias a través de las últimas 3 reformas tributarias, comparar los cambios en el sistema sancionatorio a través de las últimas 3 reformas tributarias. La metodología utilizada es la descriptiva, porque lo que se va a hacer es una investigación en los documentos ya escritos para luego proceder a hacer un análisis. Bueno, entonces, ya entrando en materia, para mi introducción, la DIAN, que es la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, obtuvo unos ingresos por el rubro de sanciones de 1.043.023.280.206 de pesos para el año 31 de diciembre del 2016, que de ese rubro de sanciones por el de carácter tributario fueron 896.427.536.243 pesos, lo que equivaldría al 0.95% del total del ingreso, que en comparación al cierre del año del 2015 aumentó en un 109%. Lo siento. Entonces, para continuar, inicialmente se analizó lo que fue la reforma 1314 de 2010, donde aparecieron algunos cambios tributarios, como fue donde se especificó que el gravamen al movimiento financiero para el 2014 y para el 2015 sería del 2 por mil, para que llegado el 2018 el gravamen fuese el 0 por mil. Ese fue un cambio establecido a nivel tributario y que se, que, que, que se estableció. Eh, a su vez, hubieron muchísimos más cambios a nivel tributarios. Para la ley 1607 del 2012 fue para la cual se implementaron dos conceptos nuevos para los declarantes del impuesto de renta y complementarios para los contribuyentes de carácter persona natural, donde se clasificaban en empleados
y en empleados por cuenta propia, donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio la directriz de que, de que como se crean estos dos nuevos conceptos, también traían consigo la creación de nuevos parámetros para la liquidación del impuesto de renta. También se creó para las personas jurídicas, cambió en relación a que se crea el impuesto para la equidad, el impuesto de renta y para la equidad CRE, donde básicamente la implicación va para las personas jurídicas, afectando el pago de la seguridad social, porque ya no se, ya el contribuyente no tendría una erogación mensual de seguridad social, sino entraría a contribuir el 4% que se le descuenta al empleado, tanto de salud como de pensión, pagaría a la caja de compensación, y lo que se dejó de abonar durante todo el año por el concepto del 12.5 de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA se pagaría a final de año cuando se liquide el impuesto de renta para la equidad CRE. Entonces, si tenemos en cuenta esas dos primeras reformas, a nivel general, pues no han tenido incidencia en el tema sancionatorio, pero para la reforma 1819 del año 2016 se hubieron dos cambios fundamentales. Esta reforma vuelve y cambia la clasificación de los declarantes de renta, crea un nuevo concepto llamado cédulas, donde van a haber cédulas de rentas de capital, de pensionados, eh, y rentas de no empleados, eh, y crea otros nuevos parámetros en relación a las deducciones de los costos y gastos para identificar o llegar a la renta líquida agravable. Pero en relación al sistema sancionatorio, esta reforma modifica el artículo 643 del Estatuto Tributario, que habla de la extemporaneidad. Básicamente es la sanción en la que incurre el contribuyente de impuesto de renta al no presentar su declaración el día acordado según el calendario tributario. Hace una modificación adicionando unos incisos, ya que para esta reforma tributaria se incluyó, eh, no, sino se creó un nuevo impuesto llamado el monotributo. Entonces, en esta modificación se tiene en cuenta que el no pago, en la no declaración ni pago oportuno de este impuesto, pues también acarreará la sanción por extemporaneidad. Ahora, cuando el contribuyente no pague su declaración ni presente su declaración en la fecha límite establecida por la Dirección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través del calendario tributario, entonces acarreará una sanción del 20% correspondiente a sus ingresos en consignaciones bancarias, o el 20% de sus ingresos o el 20% de los ingresos de la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Están estas tres alternativas y la Dirección de Impuestos es la que asignará cuál será el método que se aplicará dependiendo de la sanción, dependiendo de la declaración de renta que no haya presentado. También habla, se modifica el artículo en relación a
a las, ines- y la- a las el otro artículo que fue modificado por la última reforma tributaria 1819 del año 2016 fue el artículo 647 del Estatuto Tributario, que habla de la sanción por inexactitud en las declaraciones tributarias. Este inciso hace referencia cuando el contribuyente hace omisión de sus ingresos como primera medida y como primer factor. Como segundo factor, cuando el contribuyente se descuenta retenciones o anticipos de retenciones que no le fueron practicadas ni que le fueron certificadas. También habla en un tercer punto de la inclusión de costos que no son reales. También habla de las compras a proveedores ficticios. Entre otros, son los factores por los cuales se puede generar una sanción por inexactitud en las declaraciones. Buenas noches, compañeros. Espero mi investigación les haya sido de muchos beneficios. Muchas gracias.